Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de Enseñanza e Instrucción Bíblica. Estás en tu programa Sin Levadura en la Doctrina. Te habla tu amigo hermano Carlos Sarmiento. Así es, Señor, tal como somos, nos rendimos a ti, Señor. Haz de nosotros lo que a ti bien te parezca, Señor. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Estamos en la serie de las 40 parábolas de Jesucristo y esta es la parábola número 21, ya pasamos la mitad. Bendito sea el Señor. Esta parábola se llama la parábola de la oveja perdida. Se encuentra en dos evangelios, en el Evangelio según San Lucas capítulo 15 y en el Evangelio de Mateo capítulo 18. Vamos a leerla en su contexto más elemental, que es en Mateo. Luego leemos la más compleja, que es Lucas. Dice así: Mateo 18:12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella 99, pero aquella 100 ovejita, que por las 99 que aún no se descarriaron. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Leamos bien otra vez el 13. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Bueno, ahí declaró al final una contundente verdad. No es la voluntad de Dios que alguien vuelva atrás, ni que se pierda. Que hay gente que dice, bueno, Señor, si a ti tú lo quieres. No. Bendito sea el Señor. Lucas capítulo 15, versículo 3. Esa tiene un contexto inmediato que quiero leerla, donde le da la esencia y la lógica a esta parábola. Dice así: se acercaron a Jesús, Lucas 15:1, todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Gloria a Dios. Bendito sea el Rey. Esta parábola complementa la dada al día anterior y la que viene al día siguiente con el poder del Señor. En razón del gozo que hay en la persona y en el cielo y en el Señor y en los que participan en el reino de los cielos, en la tierra y en el cielo, los que trabajan para el Señor aquí en la tierra junto con los que están arriba en el cielo, ya en este caso en el reino de Dios. Cuando ven que un pecador se arrepiente y es la dicha del perdón, la dicha de la restauración, la dicha del reencuentro, el gozo por ver un arrepentimiento sincero en los pecadores. Por ahí van estas parábolas. Esa es la línea más o menos trazada. El día de ayer vimos la cara de la moneda desde el pecador confeso y que se arrepiente y vuelve, y el recibimiento que se le da. Pero hoy vamos a verlo desde la óptica del dueño de la oveja, del dueño de
de esa ovejita negra, de esa ovejita que se descarría, de esa ovejita perdida. Y por ese lado pues vamos a descubrir algunas cosas que están en el corazón de Dios y qué es lo que quiere enseñar la parábola. Recuerde que todas las parábolas tienen la intención de dar a conocer misterios del reino de los cielos, es decir, cosas que son política inamovible en el reino de los cielos para poder entrar al reino de Dios. Cosas que van a suceder y que están establecidas, que pasen debajo de los cielos, aquí entre los hombres, pero que son preparación para poder entrar al tercer cielo, donde dice la Escritura que se encuentra la presencia de Dios, el reino de los cielos, la ciudad celestial, el reino de Dios. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que estar abiertos a qué es lo que quiere enseñar la parábola, porque de pronto nos estamos perdiendo de algo. Y pues quiero dar de entrada lo que dice los fariseos. Ellos se estaban perdiendo de algo. Al ver que a Jesús recurrían publicanos y pecadores, en otro pasaje dice prostitutas, y dice que se acercaban a Jesús. Él los recibía y comía con ellos. Y ellos al ver eso, versículo 2, Lucas 15, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, ni siquiera el maestro, no, tono despectivo, a los pecadores recibe y con ellos come. Jesús ve esa situación en ellos y se da cuenta que esta gente no les ha amanecido, entonces les va a contar una parábola. Porque como sus discípulos los estaba levantando en el contexto de personas enseñadas por esta gente, porque créeme que él no fue a conseguir sus discípulos a una provincia ajena, no, ahí mismo en el seno del judaísmo levantó sus discípulos. Simón, Andrés, eran de Besaida junto con Jacobo y Juan, Felipe, Natanael, que es Bartolomé, seguimos Judas, pero los dos Judas, que es Judas Tadeo y Judas Iscariote, que fue el que le entregó finalmente. Bueno, se me escapan los otros, pero son 12 y son sacados dentro de ese grupo. Tomás, el gemelo, el hermano no se convirtió al Señor, no siguió a Cristo, bueno, etcétera. En Mateo capítulo 10 se encuentra ese listado. Entonces, él no fue a conseguir sus discípulos por allá en la Patagonia y los trajo acá, que ellos no entendían nada de su cultura, no, él los sacó de allí. Y resulta que por mucho tiempo, desde que las sinagogas existían, siglo III, siglo IV, cuando se dio el cambio del imperio griego al imperio romano, el imperio opresor, el que en ese tiempo dominaba toda esa civilización, entonces pues en esa orden de ideas pues estamos hablando de mucho tiempo de enseñanza transmitida, tradición, a la cual ya el Señor le había dado una condenación en Mateo capítulo 15, donde esta gente había dejado la observancia de la palabra de Dios y se habían empecinado en emitir normas de hombres y mandamientos de hombres. Entonces, esta gente sale con eso y él aprovecha para dar una parábola en donde sabemos que ellos van a quedar supremamente gringos, es decir, no van a entender nada. El propósito de las parábolas, como dice en Mateo capítulo 13, a los de afuera les abren parábolas para que oyendo no oigan, o sea, viendo no vean, ni perciban. Pero el que entiende, no entiende este lenguaje, entonces se preocupa, ya el discípulo, el que sigue a Jesús, entonces el Señor le dice, mira, esto es esto, y dice, ay, gracias Señor, esa gente está enredada, esa gente está perdida, sí, claro, está perdida. Esa gente no ha entendido el concepto de el arrepentimiento, que es lo que aquí está en juego. Porque esta gente, pecadores, buscaban a Jesús. Y ellos decían, ay, no, ¿qué es eso? No entendían. Realmente estaban muy perdidos, bien perdidos. Y ahí hay una declaración que Jesús dice, no he venido a llamar ¿a qué? A justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Y el que necesita el médico no es el que dice que está sano, sino el enfermo.
Eso es lo que queda en este. Eso está en Marcos 2:17, leámosle ahora. Muy buen fundamento donde entendemos de que ese es el principio que rige esto. Leámoslo, Marcos 2:17. Por acá está. Al oír esto Jesús, mírelo, versículo 16, que está en el mismo contexto. Y este contexto es tan real, no lo escribe Mateo, porque él era el personaje que en ese momento estaba en cuestión. Le llaman Leví. Jesús, a este publicano, lo llama detrás de su tarea no honrosa para ellos, le llaman traidores. Ellos se prestaban para que el Imperio Romano cobrara los impuestos, ¿ok? Entonces, y acuérdense que esos impuestos eran excesivos. Entonces dice así, versículo 13, Marcos 2. Después volvió Jesús a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví es Mateo, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, de Mateo, lo invitó a comer. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y vuelve el versículo igualito al Lucas 15:1. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El otro pasaje dice a pecadores al arrepentimiento. Ahora, arranquemos de aquí. ¿Será que esta gente estaba sana? Porque ellos no consideraban ir a Jesús. Pero los que iban a Jesús, que reconocían que lo necesitaban en su vida, recibían pues el milagro de la salvación. Estos decían, no, los otros somos discípulos de Moisés. Por ahí arrancamos. Es decir, ellos tenían una suficiencia, una justicia propia, donde no tengo necesidad de ir a este Señor. Y resulta que ese Señor es el camino de regreso al Padre. A ese Padre que ellos tanto han profesado, que supuestamente sirven, creen, adoran, desde el tiempo de Moisés, pues ellos se dicen discípulos de Moisés. Imagínense. Arranquemos de ahí. O sea que el Señor aprovecha para ver esta situación de esta gente está en ignorancia, esta gente no sabe ni dónde está parado, y le voy a dar esta parábola. Y la parábola arranca diciendo, en la otra, ¿qué os parece, Mateo? Un hombre tenía 100 ovejas, y se descarría una de ellas, no hablo de una proporción grande, una sola. Listo, se descarrió. No deja las 99, en el pasaje de Lucas dice las deja en el desierto, vea pues, las tenía en el desierto, iba por los montes a buscar la que se había descarriado. La respuesta de ellos que conocían lo que era el pastoreo, y todos están involucrados con eso, incluso los egipcios en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Jacob, cuando Israel descendió a Egipto y allá se convirtió en una gran nación, se multiplicó, decían que ellos les tocó que ir a vivir a la tierra de Gosén, porque para un egipcio era abominación alguien que trabajaba con ovejas. Si usted ha pasado algún día por un lugar donde hay ovejas, se da cuenta que el olor es bastante fuerte y penetrante. Y a la gente no le gustaba eso, a la gente egipcia. Entonces ellos eran como abominación, y José lo entendió y le dijo, no vas a vivir acá con Faraón, aquí en la capital, sino que vas a vivir en un terreno muy grande de pastoreo, y se llamó la tierra de Gosén. Porque para los egipcios era abominación los que trabajaban con ovejas, con ganado y con todo eso, porque olían a chivo. Ese es el concepto que hay detrás de eso. Entonces, pero toda esta sociedad estaba relacionada con eso del pastoreo, así que esta parábola es muy común. Ellos también tenían ovejas, es más, recuerde que se había vuelto un negocio en el templo. Las ovejitas se ofrecían como sacrificio y estaba en la ley de Moisés, hasta ahí está bien. Pero el negocio se había vuelto y ellos habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, en un templo donde solo se veía la codicia y la avaricia, porque alguien que llegaba desde muy lejanas tierras dentro del territorio de Israel, que es como el grande del Valle del Cauca más o menos, entonces venían, por ejemplo, de un municipio al norte del valle, Toro Valle, entonces venían a la capital Cali,
Y pues la persona decía, no, yo cómo voy a llevar el borreguito, tenía un cordero para ofrecer, pero dijo, no, yo lo compro allá en el templo. ¿Por qué? Porque el cordero se me muere en el camino, o sea, el trayecto es largo. Recuerde, el transporte era a pata pelada, de pronto en burrito, listo, pero era largo. Y subían 3 veces al año a la capital a ofrecer sacrificio y a estar en paz con Dios. Entonces, en el templo, pues, muchos tenían su negocio montado. ¿Y cuál era? Una ovejita normalmente costaba, pues, supongamos, 50,000 pesos, dando por un ejemplo. Y cuando llegaban al templo, pues, a ofrecer sus sacrificios, iba a comprar la oveja para el sacrificio, hablaba con el sacerdote, y cuando iba a comprar la oveja a los que vendían, que créeme que ahí tenía que estar el serrucho, entonces ya sabe a qué se refiere el serrucho, ahí partimos, se la vendían y le ofrecían 400,000 pesos. Pero ¿cómo? Si vale 50,000 pesos. Ah, tú verás, devuélvete a tu municipio, porque pues eso vale. Pero ¿cómo? Si es posible, yo vale 50,000 pesitos, ¿cómo va a cobrar 400,000 pesos? 8 veces más, 10 veces más. En una usura tremenda. Le dije, usted verá, es la única manera de ofrecer sacrificio. Entonces le tocaba a la persona y todos partían y comían de allí. Si está viendo por qué Jesús arrojó, ya va entendiendo por qué Él arrojó las mesas, volcó las mesas de los cambistas, las monedas las tiró al piso, desató las ovejas que habían ahí, las palomas, que era otro sacrificio que había, que era el más barato para la gente que casi no tenía plata, no tenía modo. La intención del templo era que la gente ofreciera a la luz de la ley de Moisés una posibilidad de tener perdón delante de Dios a través del derramamiento de sangre de un animalito, en reemplazo del derramamiento de sangre del pecador, y todo el pecado pasaba sobre la ofrenda del pecado. Por eso la canción puse al final, acéptame como ofrenda de amor. Ya hoy no hay esos sacrificios. ¿Por qué cree que el templo de Jerusalén fue destruido? Porque si el israelita no recibió a Jesús para entender que los sacrificios de Dios son en espíritu, y ya era derogado la ley de Moisés, iba a ser derogada. Él dijo, no venía a abrogar la ley, pero la cumplió, y después de cumplirla, la abrogó. Porque ya aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue el sacrificio único y perfecto e irrepetible. Y después de ese sacrificio, ya el Señor no va a aceptar ningún otro tipo de sacrificio, y menos de animalitos. Hay gente que ya, pero los pidió en el Antiguo Testamento, recuerde, sombra de lo que había de venir, para que ellos entendieran este proceso y cómo iba a llegar a esa situación de tal forma que un día alguien inocente como un cordero iba a llevar las culpas de toda la humanidad encima, y ese fue Jesús de Nazaret. Entonces, si el Señor no permite la destrucción del templo, esta gente no recibió a Jesús como el Mesías Salvador, no recibió la luz que venía de parte de Dios, siguieron aferrados a la ley de Moisés, que era la antigua revelación que los llevaba a Cristo, porque la ley, si ellos seguían la ley como debe ser, terminaban en Cristo, porque la ley es nuestro ayo que nos lleva a Jesús. Eso lo dice en Gálatas capítulo 3. La ley, Moisés dijo que había un profeta que Dios iba a levantar como él, y más carismático que él, y que el pueblo, el que no escuchara a ese profeta, iba a ser desarraigado del pueblo. O sea que Moisés fue el siervo sobre la casa, Juan capítulo 8, que fue obediente en todo, pero él no era el hijo. Ahora bien es el hijo, y con el hijo es que tenemos que entendernos, y la ley apuntaba hacia él, el profeta que había de venir. Entonces sucedió que si rechazaron al Mesías y no aceptaron la revelación que venía de parte de Dios, donde ya Dios se había acercado a los hombres, Dios mismo vendrá y os salvará, Isaías 35:4, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, entonces mucho menos iban a dejar de estar sacrificando animales y ofreciendo sacrificios que, como dice por acá en hebreo, se lo voy a leer, que fue escrito 2 añitos antes de que el templo cayera, en el año 68, dice así acerca de los sacerdotes, que están día a día ministrando los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Por acá está, Hebreos capítulo 10, vamos a ver si lo encuentro. Dice así, de otra manera, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan a Dios. De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Recuerde que ellos tenían que subir 3 veces, y dele. Pero yo ya ofrecí sacrificio, ya ofrecí mi cordero, ¿por qué tengo que volverlo a hacer? Porque la ofrenda era imperfecta. Ese es el punto, la ofrenda era imperfecta. Ahora llegó la ofrenda perfecta, alguien sin pecado y sin mancha, hombre.
que como Isaac es amarrado por el Padre Celestial y tenga sacrificado. Como un ejemplo, lo que hizo Abraham, que iba a sacrificar a su único hijo. A él se le dijo, detente, Génesis 22. Pero el Padre Celestial sí no se detuvo, entregó a su único hijo. Y ese versículo ahora lo vamos a utilizar porque está relacionado con esto de la parábola. Entonces, sigo el versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse los sacrificios de las ovejitas, de la paloma, el buey. ¿Por qué? Porque ofrecidos una vez y ya limpio la persona de una vez por todas, nunca más tendría que ofrecer sacrificio. Pero en estos sacrificios, versículo 3, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces ahí da la introducción, teológicamente el apóstol Pablo, que para mí escribió Hebreos, dijo que ahí eso le da la introducción para que la gente entienda que ahora hay una sangre mejor que nos presenta delante de Dios, porque si le digo una cosa, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Alguien tenía que pagar la culpa. O sea, en ese sistema legal de Dios, la culpa no se obvia. Y tranquilo, no pasó nada, levanto el tapete del universo, tiro el mal debajo del tapetico y nadie se dio cuenta, y todos felices y contentos. No. Si Dios es justo, alguien tenía que pagar, porque su ley es perfecta, y Él mismo se ofreció a pagarla en el cuerpo de su Hijo amado. En Él recibió absolutamente todo, y por eso dice, a partir del momento me preparaste un cuerpo, sacrificio y ofrenda no te agradaron, le está hablando el Hijo al Padre. Entonces, he aquí que vengo, Señor, para hacer tu voluntad. Me preparaste un cuerpo y en este cuerpo van a ser cargados todos los pecados de la humanidad, como dice Isaías 53. Jehová cargó en él, el Padre Celestial cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos, todos nos hicimos a una inútiles. Mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros y castigó el pecado en el cuerpo del Hijo de Dios. El Hijo de Dios llegó a ser lo que más aborrece Dios, llegó a ser maldición, que llega por consecuencia del pecado para acercarnos a Dios. El justo por los injustos para acercarnos a Dios. Alguien tenía que llevar del bulto, alguien tenía que llevar las consecuencias, alguien tenía que sufrir todo el rigor de la ley y el peso de la ley encima para poder que usted y yo pasáramos por inocentes siendo culpables. Entonces, el templo es destruido finalmente para que esta gente no siga ofreciendo esos sacrificios. Y ahora la oveja la vamos a ver con unos ojos distintos. La oveja ya no la vamos a ver porque ya alguien hizo de oveja, de cordero. Y ahora la oveja la vamos a ver es como objeto de salvación y no de sacrificio. Ya el sacrificio que tiene que hacer es lo que está diciendo ahí la canción al final. Acéptame como ofrenda de amor, Señor, permíteme que yo te entregue mi vida para servicio. Hice mucho tiempo lo malo, hice mucho tiempo lo que no te agrada. Ahora como hice, se me pasó en la parábola anterior, como vivo, porque el hijo pródigo estaba muerto. Él mismo lo dijo, el hijo pródigo estaba muerto en delitos y pecados. Ahora como vivo entre los muertos, quiero ofrecer mis miembros para servirte a ti, Señor, porque fui rescatado entre los muertos. Eso dice Romanos 6:11. Por eso el Padre dijo acerca del hijo, le dijo al hijo mayor, hijo, este hijo menor estaba muerto, ¿entiende? Estaba muerto. ¿Me entiendes? No contaba ya para nosotros, ahora ha sido revivido, renació. Por eso para entrar en los cielos deben nacer de nuevo. Y en Romanos 6:11 dice, así también vosotros, los gentiles, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, y ofrezcan esos miembros vivos. Mire, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, el cuerpo, el alma, los ojos, todo esto para usarlo para lo mal. No, ya lo hicimos mucho tiempo, como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios, ¿verdad? Como ofrenda, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ahora para hacer lo bueno. ¿Ya va cogiéndolo? Ahora la oveja no se ve como objeto de que le voy a cortar la yugular y su sangre es preciosa. No, ya mi sangre la limpió, y por lo tanto para mí, así sean 100 ovejas, se me pierde una, yo voy por esa, porque por esa oveja yo pagué el precio total. Entonces si se me descarría, si se me pierde, si se me desubica, hasta allá voy y la busco. Pero aquí hay un lenguaje muy bonito que es lo que le decía yo, que pega con lo que el Padre Celestial hizo en el cielo, empata. Dice así, ¿qué hombre vosotros, escúcheme,
Teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Ahí repite 2 veces perder. Si se pierde y va tras la que se perdió. El griego que se utiliza ahí es apolumi, que viene de un verbo sustantivo que es apolión, que significa el destructor, el que mata, el que roba. Es decir, esta oveja cayó en manos del que destruye, del que mata, del que roba. Jesús dijo en San Juan 10:10, el ladrón no vino sino para matar, para robar y destruir. O sea, esta ovejita, lastimosamente la está tocando el dañador, el destructor, el malévolo, el malhechor. La está tocando. Yo voy a ir a rescatarla de las garras de ese destructor. Y Scofield da una nota acerca de eso, porque ahí en la narrativa no representa solo que deja de existir la oveja, no, se condena a la oveja. La oveja, al descarriarse, está en peligro de perder la salvación. Leámoslo aquí como dice. Griego apolumi es una nota explicativa de un término griego de San Juan 3:16, donde dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Apolumi. Ese apolumi que es el mismo, la oveja que se perdió, apolumi. Dice así Scofield. Apolumi traducido aquí, destruyó, que se pierda, que murió, que fue destruida, que le quitaron la vida. En Marcos 4:38, que perecemos. Cuando el Nuevo Testamento usa el verbo apolumi en un sentido teológico, no en un sentido narrativo, nunca significa la mera cesación de la existencia, es decir, murió, o del estado consciente, falleció, ya no está aquí entre nosotros, sino que indica el estado de sufrimiento consciente que continúa eternamente y es resultado inevitable del pecado. Es decir, aquí está hablando de una condenación. Entonces él va y va a buscar la oveja porque no quiere que esa oveja se pierda. Como dice ahí en San Juan 3:16, que no la terminé. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, su único Hijo, el Cordero de Dios, en sacrificio, para que todo aquel que crea en ese sacrificio no se pierda, no se condene en un lugar de tormentos como el infierno, sino que tenga vida eterna en un lugar de alabanza, de gozo y regocijo eterno en el reino de los cielos. No se pierda, no se condene, no quede separada eternamente de Dios, que se llama la muerte espiritual. Ese es el punto por el cual ahora, desde la óptica del Padre Celestial, Él busca a la oveja. Y por eso entendemos que va y la busca en los montes donde está enredada. Y esto es para usted, amigo que me escucha. Usted es oveja, yo soy oveja. Créame que el pecado engaña, sí, pero el Dios que yo conozco, el pastor, lo va a buscar a usted a donde quiera que usted se enrede, a donde quiera que usted se meta, a donde quiera que usted se vaya por allá y se quiera esconder. No podrá esconderse de Dios. ¿Por qué? Porque usted es oveja de Él, usted de las 100, y se descarrió, usted, así sea uno. Y para que las personas piensen que es insignificante, está esta parábola. No piensen que es insignificante. Ninguno hay insignificante en la presencia de Dios. Por todos murió el Señor y para todos es importante. Porque dice aquí, versículo 14 de Mateo capítulo 18, versículo 14. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y finalizando, el versículo de la parábola que estamos hablando en Lucas 15 dice así: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pero esos justos están allí, cuando estamos hablando de las 100 ovejas que están allí cuidadas por Dios, significa que no se han ido a un mundo de pecados, no se han ido al mundo, ni han sido engañados, ni los cogió el lobo y arrebató la presa, porque hay muchas cosas que pueden pasar con una oveja. Y aquí entramos a otra parte del discurso, de la explicación de la parábola. Una oveja no solamente se embolata, a una oveja también un lobo le puede morder la pierna, se le puede quebrar una pierna. Y para eso voy a utilizar una figura muy vivida que está en el Antiguo Testamento, precisamente en el libro de Ezequiel, que cuando se escribió en el libro de Ezequiel no crea que era solamente para Israel, también quedó para nosotros ahí planteado. Ezequiel capítulo 34, por favor acompáñenme. Si de pronto tiene Biblia, pues con mucho gusto léalo en su Biblia. Dice así: vino a mi palabra de Jehová, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Aquí ya entran unos personajes que eran los encargados de cuidar estas ovejas, pero dejémoslos a un lado a ellos, ¿listo?
porque créeme que en este examen a ellos no les va a ir bien, ¿me entiendes? Y creo que en el examen actual también hay muchos que no les va a ir bien. ¿Por qué? Porque se hacen decir pastores, pero no cuidan ovejas de verdad. Viene el lobo, quiere arrebatar la presa y ellos no le ponen el frente al lobo, no le ponen el brazo al lobo. Si el lobo ya le alcanzó a agarrar la piernita a la oveja, ay no, ya ahí no hay nada que hacer ya. No, Satanás se coronó esta alma. Ay, hombre, ¿para qué lo pusieron ahí? ¿Qué hacía rey David? ¿Qué hacía el rey David? Enfrentaba osos, enfrentaba leones. Cuando fue a pelear con Goliat, el rey Saúl le preguntó, bueno hijo, ¿y por qué tú te mides a ese hombre es grandísimo, te va a matar? Mire, Saúl medía 2,10. Dicen por ahí que Goliat medía 2,80 o a 3,20 más o menos según las medidas. Pero Saúl le podía hacer frente, 2,10, tampoco era tan enano, era grande. Y mientras que David pues tenía la estatura normal de 1,60, 1,50, era un joven de 16 años en crecimiento. ¿Y por qué te vas a enfrentar? Dijo, yo me enfrento porque, mi rey, yo soy pastor de ovejas, yo cuido las ovejas de mi padre, y cuando ha venido el lobo, cuando ha venido el león, cuando ha venido el oso, yo, a pesar de que vengan y hagan estrago, yo voy detrás del oso, yo voy detrás del león, yo voy detrás de la oveja, del lobo, y le arrebato la oveja porque no se va a comer la oveja de mi padre. Ese es el concepto de Jesús como el rey, el pastor de las ovejas. Por eso en San Juan capítulo 16 dice, yo soy el pastor de las ovejas, yo cuido las ovejas, y nadie las arrebata a mi mano. Ahora, ya que la oveja en su arbitrio, es decir, en el hacer su propia voluntad, busca salirse del redil, alejarse del cuidado pastoral, del cuidado del Señor, eso es distinto, porque el Señor también tampoco va a forzar a alguien para seguirlo. Usted es oveja dócil, o sea, usted no es oveja esclavizada, no, usted es una oveja dócil, es decir, usted por su propia voluntad está siguiendo al Señor, a usted no lo están forzando. Entonces dejemos por un lado el mal ejemplo de los que dicen ser pastores y no pastorean la oveja, sino que se pastorean a sí mismos, que aquí lo dice, y veamos el buen ejemplo del que está diciendo aquí, que es el pastor a seguir, el ejemplo verdadero. Y él dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a sus rebaños? Es decir, apacentar es alimentar. Ustedes se alimentan a sí mismos, se han engordado ustedes mismos, pero ustedes a la oveja que la tienen raquítica. Los alimentos que la oveja tiene que comer, ustedes no se los dan, sino que se los comen ustedes. ¿Listo? Es decir, ustedes se están cuidando ustedes mismos, se apacientan a sí mismos, pero ustedes no cuidan las ovejas. El lobo viene y hace estragos y nadie le pone el frente. Ya vio el ejemplo de David, y Jesús es el David, el amado del Padre Celestial. David significa el amado. Él es el rey a la manera de David, el amado de Dios. Coméis la grosura, versículo 3, y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. ¿Sí? Se sirven de la oveja. La oveja fue entregada para que las cuiden, y ellos antes se sirven de la oveja, se visten de su lana, le quitan su platica, se comen la grosura, es decir, prácticamente la que venía engordadita, adinerada, la muy pudiente, de esa se aprovechan, y degollan a la engordada. Dice, mas no apacentáis las ovejas, no fortaleciste las débiles. Si está viendo, aquí estamos entrando a lo que pasa con las ovejas. Va a encontrar gente débil en la fe, gente que, la verdad, muy poca fe. No fortaleciste a esas personas de poca fe, no las fortaleciste a las débiles, ni curaste la enferma, la quejada de tantas dolencias, no la curasteis. No vendasteis la perniquebrada, la que se le quebró la piernita, de pronto le cayó en un hoyo, en un mal paso que dio, en una mala decisión que hizo en su vida, se enredó con una mujer que no era su esposa, se enredó con un hombre que no era su esposo, cayó en una situación que le quebró la piernita, y es una oveja perniquebrada. Estos no la van a buscar, el pastor de pastores sí la va a buscar. No volviste al reír a la descarriada, ¿sí ves? La que está hablando Jesús. Busca por los montes, esta no se le quebró la piernita, sino que esta se descarrió. No buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado mis ovejas. Y Jesús en un pasaje, y varios pasajes lo hizo en el Nuevo Testamento, él decía que tenía compasión de la gente porque los veía como ovejas sin pastor. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Y bueno, ya eso es, dejemos en el Antiguo Testamento. La idea es que esa historia no se repita hoy.
¿Qué queda aquí? Estamos viendo lo que es volver al reír, un pecador volver al Señor, arrepentirse, salir de las trampas donde el enemigo lo enredó, lo desubicó, le hizo perder la meta, la ruta trazada, se salió del camino, se descarrió, porque descarriarse es salirse del camino, y esa oveja se embolató. El buen pastor va y la busca, deja las 99 que están nominalmente sin problemas de ningún tipo. No es que hay que descuidarlas, porque en alguna de ellas le dio por brincar y se olvidó que era oveja y comenzó a saltar como cabrito y a estrellarse contra todo, que esa es la analogía entre el cabrito y la oveja. La oveja es cieguita, dócil, se deja manejar, pero a veces la oveja le da la chiripiorca a los cabritos. ¿Y los cabritos qué son? No, contra todo y a todo le meten el cuerno y se quieren estrellar contra todo y empiezan a saltar y a brincar, y entre ese salto y brinque se salen del camino y se embolatan. Cuando menos piensa, ¿qué pasó? Estoy lejos, y comienza a sonar que un lobo está por ahí cerca. ¿Sí está viendo? Eso es lo mismo. El Señor está mostrando lo que realmente somos aquí en esta tierra. Usted y yo no podemos nada contra los lobos espirituales que quieren coronar nuestra alma. La Escritura dice, el apóstol Pedro enseñó, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A los que están fuera del reír se los come facilito. Y escucha usted, fulano murió, sultano murió, se mató. Esos son los que usted escucha a diario, noticias, jóvenes, fuera de la cobertura de Dios. No estoy diciendo que los cristianos no mueran, pero esas muertes horribles no estaban en la voluntad de Dios para un cristiano. Cuidado por él, que habita bajo la sombra del Altísimo, que mora bajo las alas del Omnipotente. No, ahí tuvo que haber pasado algo. Sí, claro, se salió de la cobertura y vino el que está como lobo acechando, como león rugiente, como un oso que despedaza, a comerse las ovejas. Y el único que tiene poder para enfrentar a estas fieras es el buen pastor. Por eso, si su vida está sin dirección, créanme lo que la Escritura dice, que si usted llega al Señor como una oveja descarriada, que hizo su propia voluntad, que anduvo en sus propios caminos, que su pierna se le quebró varias veces, como sea, pero usted entiende que lo está buscando el pastor de los pastores, entonces la Escritura dice que cuando usted llegue al Señor, habrá fiesta en los cielos por un pecador que se arrepintió. Más por usted que por 99 justos, en ese momento nosotros que estaríamos en el reír. Pero créame que nosotros también tuvimos nuestra fiesta de regreso. El día que nos arrepentimos fuimos como esa oveja número 100 que se descarrió. Y las 99 vieron eso y gracias, Señor, ahí llegó otra más. Ese es el punto de esto. No es la voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda ni uno solo. No es la voluntad que ni uno solo sea cortado por el enemigo. Es decir, la salvación de Dios está para todo mundo y para que nadie se condene. Si alguien se condena es porque esa oveja, o esa no era oveja, era cabrito, y no quiso nunca sujetarse al cayado de un pastor o a la vara de un pastor. El cayado que lo conduce suavemente o la vara que lo disciplina. ¿Qué pasa? Andar bien, ¿qué te está pasando? Y ella comienza, sí, Señor, qué pena. La disciplina de parte de Dios o la dirección de parte de Dios. Cualquiera de las dos es bien recibida, para que usted no se escandalice por eso. ¿Qué más podemos decir de esto? Esta es la óptica de parte del Señor. El ser humano, por muy autosuficiente que se diga, es una oveja descarriada. Tiene dinero, tiene posición, tiene fama, tiene hasta poder aquí en la tierra. Es una oveja descarriada. En ese momento hace y deshace, pero llegará un momento donde se dará cuenta que el león lo coge en sus fauces y ahí donde dice, ayuda, necesito ayuda. Y el buen pastor vino precisamente para eso. Porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, dice por allá en Timoteo, por ahora se lo va a leer, con este cerramos. Y aquí es para que usted entienda a los cristianos de hoy. Dice así, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios. Mire, es así, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, Él no quiere que nadie se pierda. Y la Escritura dice que nosotros éramos como ovejas descarriadas.
pero ya hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Hemos vuelto al Señor, y la idea, amigo, hermano, en este caso, hermano que me escucha, no es para que usted se vuelva atrás, no es para que usted no es para que usted regrese al pasado o retorne a la maldad de la cual fue rescatado, no, es para que usted se mantenga en la salvación de Dios. Usted quiere estar para siempre con el Señor, entonces entienda que es necesario que usted se conserve en la plenitud de Dios, totalmente consagrado para Él, buscándole en todo sentido, aceptando sus cuidados, aceptando el cuidado que Dios le da a usted, para que usted no se aparte de Él para nada. Porque usted, recuerde, amigo, en este caso hermano, usted era una oveja descarriada, que ha vuelto a los brazos del Maestro. ¿Con qué finalizamos? Finalizamos con una oración. En una oración que, pues a mí sí me gustaría decirle al que me escucha que la verdad sigue en sus pecados, no cometa el error de los fariseos. No cometa el error de aquellos que veían que los pecadores llegaban al Señor y seguían sin ningún cambio. Que le abre los ojos a usted ver que gente enredada, de pronto no como usted piensa que de pronto su vida es un modelo de ejemplo, según usted, pero ve personas que no tienen una vida de ejemplo y de un momento a otro quieren enmendar y corregir. No mire eso como, religión. No, eso no es religión. Religión es el que está allí sin cambio aparente de nada, y allí, y guarda una tradición. Eso es religión. Aquí estamos hablando de alguien que se está acercando a Dios para recibir una segunda oportunidad. Que estaba como el hijo pródigo, muerto, y reaccionó y dijo, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Y esto qué fondo? Dios mío, no, esto no es, esto no es lo que yo quería para mí. Ya sé qué voy a hacer, vuelvo a la casa de mi padre. Aquí, en este caso, no sale el pecador, sale de Dios, voy por esa oveja descarriada. Pero como esto es algo de su corazón, Él no va a forzar a la oveja puede querer cogerlo el pastor y la oveja le tira el mordisco. No quiero nada contigo. Y Él va a agarrarla y le tira el mordisco. Y hasta da coces. Entonces, es de su voluntad. Cuando vea gente que ya no da coces, que ya no le tira el mordisco al Señor, sino que ya rindieron, bajaron la guardia y dijeron, me rindo, Señor. Me rindo, quiero entregarme a ti. Entonces entienda que esa gente hizo lo que el apóstol Pablo dice en primera de Pedro 2.25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hemos regresado a aquel que nos hizo un día y que nos dio su voluntad y que nunca la hicimos, y por eso llevamos del bulto. Sufrimos los embates de la vida por andar en el lugar equivocado. Estábamos en el lugar equivocado y reaccionamos un día. No fuimos tercos, orgullosos, sino que un día dijimos, sí, algo me está queriendo decir el cielo, claro, y es que yo no conozco a Dios, lo tengo de dientes para afuera, pero no le conozco, quiero conocerle. Y en ese proceso se rindieron y hoy son nuevas criaturas, hoy han sufrido una transformación y un cambio que ellos no lo hicieron por sí mismos, ellos no se hicieron la metamorfosis, ni se fueron a hacer un cambio extremo, ellos fueron cambiados, porque un día se rindieron. ¿Qué es lo que falta con usted y la diferencia? Que usted no se ha rendido, que usted sigue peleando en sus fuerzas, que usted sigue creyendo en su filosofía barata, como decía un amigo. Usted sigue basado en su filosofía de vida, barata, no guiada por Dios. De pronto algunas cositas que ha cogido de los proverbios, pero es una filosofía barata. No está sujeto a la voluntad de Dios, no está creyendo como Dios dice que hay que creer, está creyendo en Dios a su manera, y de esa forma créame que usted no va a ser rescatado. Usted va a terminar perdiéndose, como el griego Apolumi lo dice, no muriendo, sino condenado eternamente, por cuanto no se dejó encontrar, no se dejó hallar, no se dejó llevar al redil, por aquel que pagó el precio, para que usted sea una oveja de su redil, para que usted sea propiedad exclusiva de Él, el pastor de nuestras ovejas, el pastor de nuestras almas, que es Jesús de Nazaret. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, como dice esa canción de fondo, Señor, y como dice la oración de fe, Señor, acéptame como soy y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea.
he hecho lo malo, he hecho lo que no te agrada. Nadie puede decir en este mundo que no ha pecado. Yo he pecado también, Señor. De pronto mis pecados no son tan graves como los de otras personas, pero si a otras personas les pudiste transformar y cambiar, entonces a mí también me puedes transformar. Solamente quítame esos argumentos que siempre saco cada que escucho un mensaje. Derríbame esos argumentos, hazme entender que no son argumentos míos, no son propios, son engaños del enemigo que quiere poner en mi mente para no acercarme a ti y alcanzar la salvación que tú has propuesto. En esta vida solamente es efímera, es pasajera, pero tú has prometido vida eterna y yo creo en las promesas. Yo creo en las promesas que están en la Biblia. Yo creo que la promesa del Evangelio es verdadera, vida eterna a los que creen. Pero también creo que la advertencia del Evangelio es también real, condenación a los que no creen. Yo quiero creer, Señor. Si hay algo en mí que impide que yo crea, digo como dijeron los discípulos un día, ayúdanos en nuestra poca fe. Perdónanos nuestra incredulidad y ayúdanos a aumentar la fe. Ayúdanos a aumentar la fe. Perdona la incredulidad, Señor. Perdóname esa dureza de corazón. Y ayúdame a creer, ayúdame a creer, ayúdame a creer, ayúdame a creer. Guíame en tu palabra, enséñame a leer tu palabra, que yo sé que a través de ella voy a tener fe, la fe de Dios. Porque la palabra, la fe es por el oír la palabra de Dios. Nada más me va a producir fe sino tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y que se hizo un día hombre y es el verbo y la conocimos como Jesús de Nazaret. Jesús es la palabra encarnada. Por eso cuando leemos su palabra, la creemos, estamos comiendo de su carne y bebiendo de su sangre, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, y permite, Señor Dios, que no nos perdamos, sino que al contrario nos salvemos. Más hoy que se acerca el tiempo, el cumplimiento del fin de los tiempos, donde ya ahora se avecina, es un peligro a nivel mundial, a nivel global, el anticristo. Un pastor insensato a la manera de Zacarías, que no tendrá piedad con nadie. Y ahí es donde muchos entenderán que eran ovejas, pero se la pasaron en este mundo pensando que eran lobos, fieras, osos, y realmente lo único que eran ovejas, y los lobos eran otros, Señor. Permite que esas personas no terminen condenadas. Y a mí, permíteme no terminar condenado, sino ser salvo, porque a eso vino el Hijo de Dios. Él vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Y yo soy uno de esos que se perdieron, Señor. Encuéntrame, Padre Celestial, a través de tu Hijo amado. Y permite, Señor Dios Todopoderoso, que pueda entender todo esto maravilloso que tienes para la humanidad, Señor. El mundo va de mal en peor, pero los que están en ti, Señor, tienen promesa y de vida eterna, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo presento, esta oración. Amén y amén. Te escucho, o más bien, te espero el día de mañana, con el permiso de nuestro Padre Celestial. Dios te guarde y te bendiga. Sin levadura en la doctrina.